mismo que la matriz B por la matriz A. Así que también había uno, o creo que no lo puse al final, sí, donde dice D más F por D menos F. Así, una matriz D más F por D menos F. Y eso no es igual a D al cuadrado menos F al cuadrado. No, eso es algo que no se cumple o no generalmente. Debe haber algún caso especial con unas matrices con las que este producto sea igual a esta resta de productos. Ahora, si ustedes recuerdan un poco de lo que es el álgebra, ¿no? Aquí tenemos lo que es una diferencia de binomios. Si aquí está el más, aquí está el menos, entonces el resultado es la resta de esto elevado al cuadrado menos el segundo elevado al cuadrado. Eso suele cumplirse en el álgebra, pero cuando tratamos de matrices esto no siempre se cumple, bueno, casi nunca. Pero si en lugar de F tenemos acá, digamos, la matriz identidad, en vez de F, entonces esta regla algebraica se va a cumplir. Tendríamos D al cuadrado por la identidad elevada al cuadrado. Así esta clase de reglas que teníamos en los números reales, ¿no? Binomios, trinomios y demás, puede funcionar cuando una de las matrices en la operación es la identidad. Y sobre todo cuando son esas propiedades que habían con el 1. El elemento 1 en los números reales es lo mismo, es equivalente a la identidad en las matrices. Funciona de esa manera. Por ejemplo, ustedes saben que una matriz cualquiera A multiplicada por la identidad, ese producto es igual a A. La identidad en el producto mantiene el valor de la matriz. O en todo caso, también por este lado, multiplicamos la identidad por izquierda por la matriz A, el resultado sigue siendo la matriz A. Entonces esto tiene su respectiva demostración. Ustedes pueden ver algunos ejemplos por su cuenta de que esto siempre se cumple. La identidad es una matriz muy especial para este tipo de casos. Ya con eso llegaríamos a ver lo que son las matrices elementales. Los que no vinieron la primera clase que tuvimos, ¿no? Algunos no habían estado inscritos todavía, entonces deberían pasar a ver la otra pizarra, ¿no? Que está en el tema de sistema de ecuaciones lineales. Pueden pasar a ver esa pizarra, allí se habla de operaciones elementales. Entonces, las matrices elementales son la matriz identidad con una operación elemental aplicada. Esas son las matrices elementales. Entonces, para ver un poco de qué va eso, veríamos algunos ejemplos de matrices elementales. Ustedes saben, tenemos 3 operaciones elementales que aplicamos
a las matrices. Entonces, por ejemplo, trabajemos con una identidad de tamaño 3×3. 1, 0, 0. En la segunda fila, 0, 1, 0. Y en la tercera fila, 0, 0, 1. Entonces es matriz elemental cuando se le aplica una operación elemental a la identidad. Por ejemplo, una de las operaciones elementales es intercambiar filas. Entonces acá intercambiamos la segunda con la primera fila. Y ya tendríamos allí una matriz elemental. Y pudimos haber intercambiado cualquier otra, la identidad del tamaño que sea. Si intercambiamos una fila, esa es ya una matriz elemental. Otro ejemplo de matrices elementales es la otra operación fundamental que tenemos, es multiplicar un escalar a una fila. Entonces, digamos que multiplicamos a la primera fila por k. K por 1 es k, por 0 es 0 y por 0 es 0. Las otras filas se mantienen. Entonces acá tendríamos otra operación, otra matriz elemental. Y finalmente con la otra operación elemental que tenemos, que es sumando k veces una fila a otra. Así que la primera fila se mantiene, pero se multiplica por k y se suma a la tercera fila. Es decir, k por 1, k más 0, que es lo que está en la tercera fila, ¿no? La tercera fila está así y le sumamos k veces una fila. K por 1 es k más 0, k más 0 es k. K por 0 es 0, así que no importa, 0. K por 0 es 0 más 1, 1. Y allí tendríamos otra matriz elemental. Lo que pasa es que cuando aplicamos operaciones elementales a las matrices, a las diferentes matrices, lo que en realidad estamos haciendo es multiplicar a la matriz con una matriz elemental. La estamos multiplicando directamente, prácticamente solo nos saltaríamos el paso de escribir esta matriz, pero en realidad está allí y la estamos multiplicando, y al hacer eso es donde se realiza, ¿no?, el procedimiento de Gauss-Jordan, donde hallamos matrices escalonadas y reducidas. ¿Está claro hasta allí? ¿O hay alguna duda de esta parte? ¿Podría explicar un poquito más esta última parte, por favor? Muy bien. Veamos. Por acá. Tenemos una matriz A. Y bueno, ustedes ya han debido ver cómo escalonar matrices, o todavía no han visto nada de eso. Sí, ya hemos visto Muy bien. escalonar matrices, sí.
Entonces, para escalonar matrices tenemos tres operaciones que podemos utilizar. Intercambiar filas, multiplicar a una fila por un escalar o multiplicar a una fila por un escalar y sumarla a otra. Eso mantiene la equivalencia en la matriz. Sí, solamente podríamos sumar las filas. Sumar las filas ¿Se podría considerar o no? Bueno, eso depende. Por ejemplo, acá tenemos esta matriz, ¿sí? Y si sumamos filas, entonces digamos que queremos sumar las primeras dos filas. Entonces eso se puede, solo que hay una que se mantiene. Es decir, esta primera fila se mantiene, se multiplica por 1 y se suma a la otra. Así tendríamos A más 1 y 0. Eso se puede hacer. Entonces estas dos matrices son equivalentes. Lo importante en esa tercera operación es que la primera fila a la que se multiplica por un escalar no se altera. Es decir, aquí tenemos 1F1 más F2, ¿no? 1 multiplicado por la primera fila más la segunda fila. Pero eso afecta solo a la segunda fila, la primera fila se mantiene. Eso es importante, cuidado que estén cambiando totalmente a las dos filas con esa suma, eso no se puede. ¿No? Mucho cuidado por esa parte. Entonces, cuando tenemos una matriz A, pues podemos escalonarla y se convierte en una matriz A', digamos, es equivalente. Ahora, ¿cómo es que escalonamos esta matriz? Pues utilizamos las operaciones elementales, multiplicar por un escalar, intercambiar filas o sumar cada veces una fila a otra. Cada vez que aplicamos una de esas operaciones a esta matriz para transformarla en esta, lo que estamos haciendo al aplicarle esa operación en realidad es multiplicarla. Estamos multiplicando a la matriz A por una de estas matrices elementales. Por ejemplo, acá hay un intercambio de filas en la segunda y tercera fila. Cuando queremos intercambiar la segunda y la tercera fila de A, lo que estamos haciendo es multiplicar a A por esta matriz, ¿no? Esa es una explicación más teórica, digamos. Así, cada operación elemental que apliquemos acá tiene su respectiva matriz que está multiplicando a A, alterándola hasta llegar a la forma equivalente que se busca. ¿Está más claro eso? Sí. Muy bien. Ahora no todas las matrices son cuadradas, pero esta regla se sigue manteniendo. Solo es cuestión de mantener esa regla que hay del producto de matrices, ¿no? Que debe cumplir cierta condición con su tamaño para que el resultado sea posible. Sí, está grabando la clase. Yo no lo estoy haciendo, pero ustedes son libres de grabar la clase. Pero claro, luego compartirla con sus compañeros. Estas matrices solamente se pueden realizar en cuadráticas, ¿no? ¿Sí?
La matriz de identidad es cuadrada siempre, así que las matrices elementales son cuadradas también, ya que es una operación aplicada a la identidad. Sí, pero en el caso de que sea, digamos, la matriz A sea, o sea, no sea cuadrada, sea rectángulo, creo que para premultiplicarlo bueno, también hay que cumplir las reglas de producto, creo, ¿no ve? O sea, creo que así se refería. Sí, hay que cumplir las reglas de producto. Depende cómo de rectangular sea la matriz, entonces usamos una identidad más grande o más pequeña, lo que se acomode. Para lo de grabar clases, si no me equivoco, ya en veces pasadas también me han pedido grabar y hay siempre algún estudiante que puede ayudar, ¿no? Tiene las aplicaciones y demás. Si no me equivoco, una buena es la de OBS Studio. Perdón, por si acaso no se puede grabar con Meet, creo que sí, ¿verdad? Mi cuenta no se puede, ¿no? Ustedes y yo tenemos cuenta de estudiante y no permite a los estudiantes grabar la clase de esa forma. Ah, ya, Se ya. necesita una cuenta de docente, de maestro, y yo no tengo. Así que pasaríamos acá a otra parte, ¿no? Algo importante que también puede pasar con las matrices. Es cuando el producto de dos matrices es la identidad. Pero claro, matrices cuadradas, hablamos de matrices cuadradas. Si el producto de dos matrices cuadradas es la identidad cuadrada de ese respectivo tamaño, ¿no? Digamos n por n. Entonces, la matriz A es inversa de B y la matriz B es inversa de A. ¿No? Eso es algo que pasa aquí. Además Quisiera que una pregunta en el, perdón, quisiera una pregunta en el chat. sí, de acuerdo, voy a ver ahora. A ver si preguntan. Les agradecería que lo hagan usando el micrófono. Siempre es un poco mejor así. Bueno, Grover, eso ya lo habíamos explicado. Las operaciones elementales se aplican a todas las matrices que se pueden escalonar. Claro que en alguna varía un poquito el tamaño, pero aún así sigue aplicándose eso de las matrices elementales. En este caso, el producto sí es conmutativo siempre y cuando cumpla esta regla, que es igual a la identidad. ¿No? Este no es un caso especial donde el producto es conmutativo, porque generalmente A por B no es igual a B por A. Generalmente. Debe haber algunos casos especiales en los que sí es, hablando de productos. Entonces, la matriz inversa es la que cumple esta propiedad y bueno, de allí viene una clasificación de las matrices. Matrices invertibles o matrices singulares, ¿no? Que es lo mismo que matrices no invertibles. Se le dice matriz invertible cuando, teniendo esta matriz A, podemos hallar una matriz B
tal que se cumpla este producto. Ahora, si no podemos hallar esa matriz B, entonces la matriz A no es invertible, sino singular. Hay un par de métodos, o varios en realidad, con los cuales se puede verificar si una matriz es invertible o hallar su inversa. Y bueno, ahora vamos a ver solo uno de esos métodos que quizá también ya lo vieron. Está muy relacionado con el escalonamiento y con las matrices elementales. Las matrices elementales suelen escribirse, simbolizarse como una E mayúscula, y a veces se les ponen subíndices, ¿no? Es algo que se hace. Entonces, lo que hacemos para encontrar la inversa, tenemos a la matriz A, luego a su lado ponemos a la identidad respectiva, ¿no? Del mismo tamaño de A. Acá ya de entrada tendríamos una matriz rectangular, porque esta es cuadrada, así que esta es rectangular. Va a tener más columnas que filas, el doble exactamente. Lo que se hace es armar una matriz de esta forma, ¿no? La matriz dada y la identidad de ese tamaño. Luego la llevamos, la escalonamos y la reducimos hasta que quede, por ejemplo, acá ya va a estar reducida, escalonada. Cuando lleguemos a una matriz escalonada, seguro van a estar un poco raras, ¿no? Algo así. No van a parecerse ni a la identidad ni a la matriz A en una forma escalonada. Es luego cuando se la lleva a una forma reducida, en la que vamos a tener la identidad junto a la matriz B. Porque toda matriz cuadrada, cuando lo llevamos a su forma reducida, es una identidad. Eso ustedes ya deben haber visto por allí alguna vez, algún caso, ¿no? Que al escalonar una matriz, pues puede salirnos diferentes escalonamientos, ¿no? Cada quien utiliza los pasos que prefiera y cada escalonamiento puede variar. Algunos son así o no. Cada quien escalona a su manera. Pero una vez llegado a la forma escalonada reducida, entonces todos tienen el mismo resultado. Y si escalonamos y reducimos una matriz cuadrada, vamos a llegar a una identidad, ¿no? Una diagonal de unos y los demás elementos 0. Es lo que pasa en esta parte. Acá llegamos a alguna forma escalonada cualquiera, luego llegamos a la forma reducida, y cuando reducimos, lo que afecta es la parte izquierda sobre todo, y es allí donde se arma la identidad, y luego queda esta otra parte. Aquí se arma la matriz B. Por observación, reglas de producto y demás, esto se puede explicar con la parte teórica de las matrices elementales, ¿no? Es más que nada para eso. Es con eso que se explica este producto de matrices. Es decir, acá vamos a aplicar operaciones elementales a estas dos matrices que están aquí. Y con esta idea de que cada vez que aplicamos una operación elemental, en realidad estamos multiplicando una matriz. Así se explica que se llega a esta forma y que esta es sin duda la matriz B inversa de A, con la que multiplicadas dan la identidad, ¿no?
Ahora mismo no creo que les dé esa explicación, pero quizás en otra ocasión con más tiempo o si hay interés. Así es, solo escalonar la matriz y reducirla hasta llegar a esta forma, en que este lado va a tener a la identidad y en este otro lado la matriz inversa. Ahora mismo no tengo algunos ejercicios listos para esto. Pasaríamos a la siguiente parte, otra clasificación de matrices. La matriz ortogonal. La matriz ortogonal es una matriz, digamos, M, que cumple una condición. Y es que su inversa, ¿no?, que por notación se escribe como elevado a la menos 1, así lo podríamos leer, pero eso de elevado a la menos 1, no confundir, es inversa, no otra cosa. La matriz ortogonal tiene cierta propiedad en la que su transpuesta es igual a su inversa, ¿no? Esa es la condición que cumple al ser una matriz ortogonal. Eso quiere decir que M multiplicado por su transpuesta es igual a la identidad. Y bueno, esta parte es sobre todo útil para lo que sería el tema de espacios vectoriales, que es lo que se ve más adelante. Pero recordar un poco esta teoría. Algo aquí que me faltó decir. Es que la identidad es igual a su transpuesta. Y bueno, ustedes también podrían notar que es igual a su inversa, ¿no? Es decir, la identidad por la identidad sigue siendo la identidad. Entonces, esta sería nuestra primera matriz ortogonal que tenemos, que cumple esta condición. Su transpuesta y su inversa son la misma matriz. ¿Hay dudas en esta parte? Si podríamos realizar algunos ejercicios sobre esto. Sobre la matriz ortogonal. Sí. Bien. Entonces, otra matriz ortogonal que tendríamos es una con algunos elementos trigonométricos. ¿No? De esta forma.
Aquí tenemos esta matriz. Entonces, si la transponemos, su transpuesta sería, ¿no?, cambiando fila por columna. Así, esa es su transpuesta. Ahora, si ustedes recuerdan, ¿no?, lo que es la trigonometría, un poco. Cuando tengamos el producto de la matriz con su transpuesta, que es esta, tendríamos para el primer evento fila por columna. En donde la suma nos sale 1, ¿no? Porque el coseno por coseno al cuadrado, ¿no? Y esas identidades trigonométricas, aquí cuando multiplicamos la matriz, esta de acá, con su transpuesta, da la identidad. La transpuesta es su inversa. Así, solo con esa clase de verificación se sabe que una matriz es ortogonal. Sacas su transpuesta y la multiplicas. Si sale la identidad, entonces es ortogonal y esa transpuesta también es la inversa. Ok, bueno, sí, pero tengo una duda. ¿Sí? Eh, no recuerdo bien si con el inicio avanzamos de que, digamos, la matriz inversa era la matriz traspuesta sobre el determinante de la misma matriz. Determinantes, no me quedo acá. Bueno, sí hay otro método para las matrices inversas que es con determinantes, pero eso todavía no lo estamos viendo aquí. Ahora, si ustedes ya lo saben, pues perfecto, no hay problema. Igual aquí veríamos luego ese otro método. Ya había mencionado que hay varios métodos para hallar una matriz inversa. Y uno de ellos tiene que ver con determinantes. Ahora veamos otra matriz. O si existe, tenemos esta. En la primera fila 4, 2, 2. En la segunda fila 4, 1, 2. Y en la tercera fila 1, 0, 3. ¿Se puede aumentar una columna más? Una columna más. Sí. Pero entonces ya no podríamos hallar su inversa porque las matrices inversas son solo en matrices cuadradas. Si le aumento una columna más, esta ya no será una matriz cuadrada de 3 por 3.
las matrices invertibles son cuadradas, ¿no? Eso primero. Si de casualidad hallamos alguna matriz rectangular que multiplicadas den la identidad, eso no es matriz inversa, es alguna otra cosa. Pero se podría realizar la transpuesta, ¿no? Bueno, si te estoy entendiendo lo que dices, sí, se podría analizar la transpuesta. Bueno, entonces así, tenemos que poner la matriz de esta forma, con una separación, si se nota mejor. Entonces, lo que hay que hacer acá es escalonar la matriz. Que les había dicho antes sería multiplicarla en realidad por matrices elementales. Entonces, primero voy a intercambiar filas. Así esta fila de abajo queda arriba. La segunda se mantiene. En la tercera es donde hubo el intercambio. Ojalá no haya mucha confusión en esa parte. Para la siguiente parte ya hay que empezar a escalonar. Multiplico por -4 a la primera fila y lo sumaré a la última. La segunda fila se mantiene y la primera fila también. A la que se afecta es a la cuarta fila, multiplicando -4 por 1. Tenemos -4 más 4, 0. -4 por 0, eso no va a afectar. -4 por 3 es -12, más 2, -10. O sí, ahí podríamos realizar directamente en columnas, la columna 4 y 3, el cambio. Columna 4 y 3. Sí, Estamos... así la triangular superior nos quedaría ya 0. Inferior. Bueno, seguramente, pero tratamos de hacerlo solo un poco detallado. El 0 no va a afectar en nada, el 1 se mantiene, este 0 también se mantiene. A este 1 es el que afecta, -4 por 1, -4 más 0, -4. Así por pasos, ya luego ustedes podrían analizarlo si es que no entendieron y ver cómo funcionan las operaciones, porque a veces es necesario trabajar un poco más esa parte para agilizar. Esta parte va a mantenerse aún. La tercera fila es a donde nuevamente vamos a aplicarle una operación. Multiplico por -2 a la segunda fila y se la sumo a la tercera fila. -2 por 1, -2, más 2, 0. -2 por 2, -4. -10 es -14. El 0 no va a afectar a nada. El 1 sí, -2 por 1, -1.
Y finalmente ese menos 4 no va a ser afectado. Aquí ya hace falta ordenar un poco. Hasta allí. ¿No sería 1 al lado del 4, del 14? Sí, Está multiplicando y ahí queda 1, más 1 ¿A dónde? del 14. Fila 3, columna 4. Y en el otro sería menos Sí. 1, sería 0. Sí, este sigue manteniéndose como 1. Y este, porque le puse 1, creo que era 2. Menos 2. Sería 0. No, aquí es menos 2 0, 0. más 0 menos 2. El 0 no afecta, el menos 4 se mantiene. Sí, creo que ya con eso. Ahora esta parte es importante. Es decir, tenemos 3 puntos importantes: el inicial, la matriz junto a la identidad. Y este punto también es importante, la forma escalonada, la forma reducida también, pero la escalonada. Porque acá ya podemos ver que aquí no va a haber una fila de ceros en esta parte, no hay fila de 0. Y acá tenemos un menos 14, no importa mucho qué número sea, mientras sea distinto de 0 en esta mitad. Es decir, ya estamos en ese punto de C junto a una D, ¿no? Es decir, la forma escalonada, esto ya está escalonado. Nos importa escalonar esta mitad. Entonces, si ya está escalonada, luego sabemos que se puede reducir, pero ¿qué pasaría si en lugar de 14 nos hubiera quedado un 0? ¿No? Si acá nos quedaba un 0, luego no importa por qué escalar lo multipliquemos, va a seguir siendo 0. No importa con qué fila intercambiemos, seguirá habiendo una fila con ceros. O si lo multiplicamos y lo sumamos, aquí ya no va a ser 0, ¿entienden? Una vez una fila de ceros ya es imposible que esta matriz quede de manera reducida. Así que este punto es importante. Cuando llegamos a un escalonamiento normal, no necesita ser reducido. Si hay fila de ceros, entonces hasta allí la matriz no es invertible, es singular. Pero si llegamos a un menos 14 o a cualquier otro número y aquí hay un escalón, entonces todavía podemos seguir avanzando. Ahí podríamos realizar el cambio de columna. Cambiar columnas. ¿O no? Sí, la 4 y la 3. Se hace escalonado por filas, ¿no ven? Se hace operaciones por filas, ¿no ven? O sea, Sí, todas las operaciones se le estamos con operaciones por filas, sí. Ok. Entonces acá directamente se sabe que nos va a quedar la identidad ya. Lo importante es esta otra mitad. Aplicando de una vez 2 operaciones, o 3 mejor dicho. Primero dividiríamos entre menos 14 a toda la tercera fila. Acá va a quedar 1, acá menos 1 catorceavos, más 2 catorceavos, que es un séptimo, y menos 4 sobre menos 14.
que es más 4/14. Sí. La fila 2 y 3 no va a cambiar. Pero, pues haciendo por pasos, o no. Es que ya has puesto 0. No sé. Ok. Luego acá -2/-14. Simplificando sería un séptimo. Y el otro llegaría a ser 2 séptimos. Esto vamos a tener que estirarlo un poco. Y ya así, acá debía seguir poniendo el 2 y 3. Eso sí, con razón hubo una confusión. ¿No? Así dividiendo entre -14 a toda la tercera fila. Ya luego, solo es cuestión de multiplicar a este -1 y eso sí va a quedar de forma reducida. La siguiente parte, eso no mucho. Para la primera fila se multiplica por -3 y se suma. Así tendríamos -3 por 1, -3, más 3, 0. Eso ya está. Falta -3 por -1/14, que llegan a ser 3/14. Si es una duda importante eso que escribieron, pueden decirlo. En la siguiente, -3 por 1/7 son -3 séptimos más 0, -3 séptimos. Y para la siguiente, -3 por 2, -6 séptimos. Una cosita, no se sumen ahí. O sea, sería -6 séptimos más 1, ¿verdad? Sí, tienes razón. -6 séptimos más 1. 1 son 7 séptimos. 7 séptimos menos 6 séptimos es 1 séptimo. Para la segunda fila se multiplica por -2. -2 por 0, 0. -2 por 0, 0 más 1, 1. -2 por 1, -2 más 2, 0. Eso ya está. Acá -2 queda 1 séptimo. 1 séptimo más 0 es 1 séptimo. En la siguiente, -2 séptimos quedan. -2 por 1 séptimo son -2 séptimos. -2 séptimos más 1. 1 son 7 séptimos. -2 son 5. 5 séptimos. Y a la tercera fila son -4 séptimos más 0. Sigo en la -4 séptimos. Y la fila de abajo se mantiene.
así llegamos a esta forma y tenemos esta matriz inversa de esta. No, eso hay que notar. Esta matriz es inversa de esta y esta matriz es inversa de esta de acá. No, la identidad pasó de este lado a este otro. Entonces, si ustedes saben escalonar, no debe haber seguramente ninguna duda en esta parte. Ahora, si todavía les falta un poco en escalonar, pues deben practicar. Siempre es importante, ¿no?, que se den un poco de autoestudio, es decir, por su cuenta, ustedes mismos, porque si no, en el aprendizaje queda un vacío, pues que solo ustedes podrían llenar. ¿Alguien levantó la mano? ¿Eso es todavía o ya está? Mm, 12 séptimos, ¿dónde hay 12 séptimos? Si hay un error, pueden indicarlo. Sí, voy a tratar de ver yo también. Menos si no hay ningún error, entonces continuaríamos. Ya son las 3:21. Y aún no les he dado su tarea. Bueno, entonces una más fácil. Primero. Por aquí. Esta vez una matriz pequeña de tamaño 2×2. Elementos 3, 2, menos 3 y 4. Ahora, cuando hablamos de estas matrices pequeñas, en realidad hasta podríamos armarnos una fórmula para hallar la inversa de todas las matrices invertibles de ese tamaño. Es posible. Y ella está de esta forma junto a su identidad. Ahora, para escalonar, vamos a primero sumar una vez la primera fila a la segunda. Entonces, la primera se mantiene.
La segunda resulta afectada. 3 menos 3 es 0 y 2 más 4 es 6. 1 más 0 es 1. 0 más 1 es 1. Aquí ya tenemos la forma escalonada, no hay fila de ceros en esta parte. Entonces podemos continuar. Vamos a dividir a todos para que queden 1. Así que la primera fila la dividimos entre 3, 3 entre 3, 1, 2 entre 3, 2 tercios, 1 entre 3, 1 tercio, y 0 entre 3, 0. En la segunda fila el 0 se sigue manteniendo, 6 entre 6, 1, 1 entre 6, un sexto, y 1 entre 6, un sexto. Ya así. Después solo falta multiplicar esta. Esto debe ser un 0. Entonces se multiplica por menos 3 medios. Y ya tendríamos la identidad. Menos 3 medios por 1. No sería 2 medios. Sí, 2 menos tercios. 2 tercios, sí. Menos 2 tercios por 1, más 2 tercios, 0. La segunda fila va a mantenerse. Un sexto, un sexto. Es aquí en esta mitad donde se va a ver más afectado. Tenemos menos 2 tercios por un sexto, que es, simplificando, aquí 1, queda 3. Menos un noveno. Menos un noveno más un tercio. Un tercio son 3 novenos. 3 novenos menos un noveno son 2 novenos. Y luego al 0 no le afecta mucho. Directamente se le suma esta parte multiplicada. Menos 2 tercios menos un noveno. Y bueno, ya allí. Esa sería su inversa de la matriz que está en la parte de arriba junto a su identidad. Un momento, por favor. Bueno, ya. Entonces esa sería bueno, lo que quería mostrarles principalmente un poco de lo que son matrices invertibles, ¿no? Este es el procedimiento que pueden seguir. Otro método que veremos luego es el de determinantes. Así que un problema que ocurre con la educación superior, aún sobre todo aquí en la Mayor de San Simón, es que, bueno, a veces algunas personas quieren aprender de cierto modo que no es muy útil.
¿no? Con muchos nombres, con mucha notación, con muchos títulos raros. Así, todo eso ¿para qué? ¿No? Eso no es muy sofisticado realmente. Incluso podrían estar engañándose a sí mismos al creer que esa es la manera de aprender. Mucho cuidado con eso. Ustedes siempre traten de aprender ustedes mismos. Hay ciertas cosas que solo pueden aprender ustedes mismos y que nadie va a poderles enseñar, ¿no? Su conocimiento personal solo lo pueden encontrar ustedes, ¿no? Las demás personas son de ayuda quizá, pero no, eso no siempre es suficiente. Y ustedes que quieren llegar a ser ingenieros, entonces que sean buenos ingenieros, no ingenieros del montón, porque salir no es difícil y hay un montón por allí que es una pena que ocurran situaciones así, ¿no? Realmente una pena. Es decir, no pueden venir a la universidad y pasar estas clases, estas materias y las que van a venir después sin saber sumar, ¿no? Puede haber algún caso, no sé, alguna escuela un poco alejada, un colegio en el que no les hayan enseñado todo lo que necesitaban, entonces ustedes deben aprenderlo. Si no saben factorizar, pues aprendan, y si no aprendieron en realidad a sumar bien, deben aprender. Si necesitan ayuda, la piden, ¿sí? Pero no esperen solo que las cosas pasen y ya. Eso es algo que les aconsejaría, ¿no? Ustedes ponen de su parte, así para ser buenos estudiantes, porque ya tuvieron su día libre de Día del Estudiante, pero si son estudiantes o no, lo saben ustedes. Y mientras más pronto abran los ojos, o quizá ya lo hicieron, pues mejor y más satisfactoria será su carrera y su aprendizaje. ¿Hay alguna duda en esta parte? Bien, parece que no hay ninguna duda. Sí habrá tarea. Son unos cuantos ejercicios. Es de esto, de matrices. Deben buscar la inversa de esas matrices. Auxi, una preguntita sobre la Sí. anterior tarea. ¿Será que podemos subir aún? ¿Será que va a poder revisarlo si subimos, digamos, en el transcurso de hoy día? La tarea, bueno, la anterior tarea. La verdad no creo, ya fue suficiente tiempo, ¿no? Tuvieron toda la semana. No sería correcto hacerlo de esa forma. La tarea sí la vamos a revisar. Hoy nos quedamos un poco sin tiempo. Si no me equivoco, habían dudas sobre todo con el segundo ejercicio. Entonces, siempre ustedes deben estar preparados, ¿no? Algunas personas, algunos estudiantes, pues tienen un lenguaje muy rico y pueden entender ciertas expresiones, ciertos ejercicios, ¿no? Porque a veces los problemas están escritos de una manera que no se entiende tan bien, hay que pensarla, analizar, cosas así. Entonces, si ustedes tienen esas dificultades, pues agárrense un diccionario y traten de entender de qué va el ejercicio. En el segundo ejercicio debían calcular algunas entradas de un producto. Es decir, resuelven el producto y ubican esas entradas. Entonces, esas eran las respuestas. Esa era una forma. Muy fácil.
Perdona, Inge, diré, Auxi, ¿Sí? las tareas valen por puntos, ¿verdad? O sea, la nota de auxiliatura van a ser específicamente las tareas, o va a haber práctica o algo así. Bueno, pues verás, el docente no me ha confirmado, no me ha dicho que mi auxiliatura va a valer puntos, ¿no? Eso es decisión del docente. Yo voy a revisar sus tareas, voy a darles un puntaje, pero no sé si eso va a valer en su puntaje oficial, ¿no? Eso todavía no lo sé. Tal vez el docente luego dice, ya, tu auxiliatura va a valer 10 puntos, entonces yo le voy a pasar las notas. Y en ese caso sería de estas tareas que les doy, ¿no? Porque así es como hacemos esto. No voy a ponerles más puntos porque a veces ni siquiera me doy cuenta quién está hablando, quién pregunta, quién participa. Es solo de las tareas que les doy que yo sacaría notas si es que el docente me las pidiera, pero esa es decisión de él. Él decidirá si la auxiliatura va a valer puntos o no. En todo caso, yo les aconsejaría hacer la tarea, ¿no? No tengo la lista oficial de estudiantes, podrían haber personas que se colaron a la clase de Classroom y no hay problema con eso, no hay ningún problema. Ahora, si presentan la tarea, eso es más para ustedes, ¿no? ¿Cómo van a aprender si no hacen alguna tarea? Y si se las pido, pues es mejor así. Si ustedes la hacen por su cuenta, también sirve. Pero justo ahora, algo que a mí me gusta hacer es revisar su tarea porque es allí donde veo en qué partes se están equivocando, en qué partes se están confundiendo, qué cosa están usando mal. Entonces, si ustedes entregan la tarea, yo les voy a decir, tu nota es tantos porque esto, y esta parte no es así y demás. Entonces, eso es más que nada para ustedes, ¿no? Es para que ustedes aprendan. Los puntos no son tan importantes siempre y cuando aprendan ustedes. Así que ya ustedes decidirán si hacer o no hacer esas tareas. Porque las anteriores veces que trabajé con el docente, mi auxiliatura no valió puntaje, eso les aviso. El docente no me pidió puntos de los estudiantes. Y probablemente este semestre tampoco. Pero si ustedes presentan la tarea, yo voy a revisarla y les trato de ayudar. Oxy, ¿Sí? una pregunta, ¿no tiene exámenes pasados del ingeniero del anterior semestre? No, exámenes pasados yo no los tengo. El ingeniero no es, bueno, no los he podido conseguir, sus trabajos, pero seguro que ustedes pueden conseguirlos por su cuenta, ¿no? Entran en contacto con su respectivo consejero de facultad, de carrera, algunos compañeros antiguos, ellos deben tener, no puede ser muy difícil conseguir esos documentos. La anterior tarea recién la vamos a realizar la siguiente clase. No te escuché bien, ¿qué dijiste? Que si la anterior tarea la vamos a revisar recién la siguiente clase. Sí, probablemente, o si no, les paso una resolución ya resuelta y ustedes la ven, ¿no? Una de dos. Entonces, si no hay más dudas, estaríamos terminando acá y en un momento les subo su tarea y un par de ejercicios resueltos. Bueno, si no hay más dudas, entonces chicos, chicas, gracias por conectarse. Cuídense y hasta luego.
Hasta luego. Hasta luego, Auxi. Hasta luego, Oxy. Hasta luego, Oxy. Hasta luego. Hasta Hasta luego, luego, Oxy. sí. Hasta luego.